¿Qué tal con todos? Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al webinar, ¿no? La reserva de contingencia en el presupuesto, también en el cronograma, según el enfoque del PMI, ¿no? Alineado a las herramientas, ¿no? Que son el S10 y MS Project. Muy bien. Vamos a comenzar. Cualquier duda o consulta la pueden hacer por el chat que tenemos ahí. A ver, en esta ocasión lo que vamos a hacer es tener una visión holística del curso, ¿no? Revisando algunos procesos, algunas herramientas, algunos conceptos que debemos manejar, ¿no? Ese es el objetivo del día de hoy. Muy bien. Entonces, vamos a ver 5 temas: la presentación del docente, el temario del curso, ¿no? Que es el PEMBO, que es el PMI, que es la línea base para la medición del desempeño de trabajo, ¿no? ¿Qué insumos necesitamos? Y vamos a hacer un pequeño taller de un cronograma, ¿no? Aplicando la reserva de contingencia, que va a ser en MS Project. ¿Ya? Muy bien. La presentación del docente ya les han comentado, ¿no? Tengo la certificación PMP, soy de la Universidad Nacional de Federico Villarreal, ¿no? He trabajado en diferentes proyectos, ¿no? Con diferentes cargos: ingeniero de producción, planeamiento, jefe de oficina técnica, coordinador general de obras. Ahí es donde decido estudiar una maestría en administración de empresas. Además, docente de otros cursos, ¿no? Costos, Project, Lean, análisis de costo unitario, talleres para la certificación PMP, entre otros. Muy bien. Continuemos, ¿no? A ver, aquí vamos a ver el temario del curso. ¿Ya? El curso, a ver, creo si no me equivoco, tiene 12 sesiones, ¿no? Son 12 clases que tenemos que tener, ¿no? La primera clase está alineado, ¿no? A la guía del PMBOK. Primero vamos a ver costos, ¿no? Vamos a ver los procesos del área de costos, ¿no? Planificar la gestión de costos te da un plan de costos. Luego tienes que estimar los costos, que es sumar los costos de todas tus actividades del proyecto. Aquí vas a generar los análisis de costo unitario. En el siguiente proceso, determinar el presupuesto. Es aquí donde vas a poder incorporar, ¿no? La reserva de contingencia a tu presupuesto. Luego, cuando ya tengas un presupuesto determinado, podrás controlar los costos, ¿no? Aplicando quizás la gestión del valor ganado, ¿no? Pero todo debe partir, ¿no? De el alcance. ¿Qué es el alcance? El alcance es la cantidad de trabajo que debes de realizar en el proyecto. Primero hay que definir el alcance, ¿no? Muy bien. Luego que ya tengas un presupuesto asignado, incorporaremos y haremos a partir de la sesión 2 un presupuesto, ¿no? Pero antes vamos a conocer los diferentes tipos de contrato que podemos tener, ¿no? Los tipos de presupuesto, ¿no? El presupuesto venta, el presupuesto meta, el presupuesto gastado o incurrido, ¿no? Haremos talleres sobre todos estos tipos de presupuesto. Luego, aquí vamos a poder ingresar al módulo del presupuesto. Revisaremos los diferentes escenarios, ¿no? De S10, ¿no? Y el entorno de trabajo. En la clase 3 comenzaremos desarrollando el esquema de un presupuesto, el encabezado, ¿no? Este mismo, digamos, presupuesto, vamos a desarrollar aquí el esquema, ¿no? Revisaremos algunos libros de consulta, ¿no? Porque siempre hay dudas, ¿no? ¿Para qué sirve la revista Costos? ¿No? Profesor, el constructivo, Capeco, ¿qué lineamientos tiene? Pues vamos a leer un par de revistas para ver dónde nos pueden ayudar, ¿no? Sabemos que estas revistas tienen análisis de costo unitario, precios, ratios, ¿no? De construcción, ¿no? De una vivienda unifamiliar, una vivienda multifamiliar, un cerco perimétrico, ¿no? Luego aquí vamos a definir los datos generales de un presupuesto, ¿no? Registraremos el presupuesto en los escenarios, ¿no? Ahora, en la clase 4 ya voy a ingresar al cuerpo del presupuesto.
¿Dónde? En el escenario del S10 llamada hoja del presupuesto, ¿no? Aquí vamos a revisar con mucho detalle el análisis del precio unitario, toda su estructura, ¿no? De dónde se conforma y cómo debemos nosotros de analizar, ¿no?, estos costos unitarios. Y aquí vamos a ver algunas definiciones y generalidades, ¿no? Y aquí vamos a configurar y armar un presupuesto de forma tradicional. Cuando ya la clase 5, que básicamente consiste en revisar las fases de obra, ¿no? Que es la fase de inicio, de planificación, de ejecución, ¿no?, de control y de cierre. Y aquí terminaremos el cuerpo del presupuesto, ¿no? Se va a armar el presupuesto de forma tradicional 2, ¿no? En S10, ¿no? Luego, en la clase 6 voy a armar el pie del presupuesto, ¿no? Dice diseño del pie del presupuesto, ¿no? Los gastos generales. Vamos a hacer también un taller sobre gastos generales fijos y variables, ¿no? Un desagregado de gastos generales para tenerlo como plantilla. Revisaremos la utilidad, el IGB, ¿no? Y tendremos el presupuesto completo y luego exportaremos un presupuesto, el análisis de precio unitario y los recursos. ¿Por qué? Porque con estos tres elementos podemos generar un cronograma, ¿no? Un cronograma. Entonces, en la clase 7 comenzaremos, ¿no?, con programación de obras, ¿no? Y aquí revisaremos los procesos del área del cronograma, que son planificar la gestión del cronograma. Obtenemos un plan de gestión del cronograma. Aquí vamos a revisar un plan del cronograma, ¿no? El siguiente proceso es definir actividades. Vamos a definir todas las partidas del proyecto, los hitos en general. Luego vamos a secuenciar actividades, ¿no?, aplicando la herramienta llamada método de diagramación por precedencia. En el siguiente proceso vamos a estimar la duración de las actividades, ¿no? Aquí vamos a ver cuánto dura cada actividad, ¿no?, aplicando la técnica PERT. Esta parte de estimar la duración de las actividades aplicando la técnica PERT, donde incorpora la reserva de contingencia, forma parte del pequeño taller que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Forma parte de este pequeño taller, ¿no? Muy bien, luego vamos a desarrollar también en el curso el método de la ruta crítica en Excel y en MS Project. Vamos a aplicar también control del cronograma. Utilizaremos la herramienta comprensión del cronograma, ¿no? Revisaremos el entorno de MS Project. Vamos a crear primero un calendario, el calendario de nuestro proyecto, ¿no? En la clase 8 vamos a ver propiamente la técnica PERT, ¿no? ¿Qué son las tareas? A ver, Project lo conoce como tareas. S10 lo conoce como partidas. El PMI lo conoce como actividades, que son colocar concreto, colocar encofrado, colocar acero, ¿no? Lo que realizamos en obra, ¿ya? Lo que le genera valor al presupuesto, al proyecto. Muy bien, aquí vamos a ver los diferentes tipos de tareas, ¿no? ¿Qué es una tarea resumen? ¿Qué es una tarea resumen del proyecto? ¿Qué son las tareas comunes? ¿Qué características tienen los hitos? ¿No? Las diferentes relaciones de dependencias, ¿no? ¿Qué es una actividad predecesora? ¿Qué es una actividad sucesora? ¿No? Con las siguientes relaciones: fin-comienzo, comienzo-comienzo, fin-fin, comienzo-fin. Aquí vamos a aplicar el método de diagramación por precedencia, ¿no? Vamos a conocer también cómo se representa un adelanto, un atraso en el cronograma, ¿no? Y aquí sí vamos a aplicar el taller de la técnica PERT. Muy bien, seguimos avanzando, ¿no? En la clase 9 vamos a desarrollar el método de la ruta crítica. ¿Por qué es importante el método de la ruta crítica? ¿No? Porque simplemente porque la técnica PERT o la reserva de contingencia se hace sobre aquellas actividades que forman parte de la ruta crítica. Entonces es importante saber qué es la ruta crítica, ¿no? Por eso le vamos a dedicar una sesión entera, ¿no? Para desarrollar el método de la ruta crítica, de acuerdo a la guía del PMBOK, vamos a tener que ver qué es el diagrama de red del cronograma, ¿no? Y vamos a hacer acá dos talleres. El taller 1 es la ruta crítica en Excel y luego vamos a implementarla en MS Project.
sea, la naturaleza del curso es crear plantillas de trabajo, ¿no? Para poder utilizarlo en el proyecto. En la clase 10 vamos a crear una plantilla del cronograma. Esta plantilla es la que yo les voy a presentar en el taller. Muy bien. Vamos a revisar también la calidad del cronograma, ¿no? Es importante revisar si un cronograma está bien elaborado o no. Para eso vamos a aplicar los 14 puntos del DSMA, las 10 mejores prácticas de programación. Y aquí vamos a hacer el taller, ¿no? Crear esta plantilla del cronograma que incorpore la reserva de contingencia. En la clase 11, ¿no? Una vez que tengamos la plantilla, vamos a crear el cronograma de línea base, ¿no? En función a un sistema de albañilería confinada, ¿no? Es el presupuesto que habíamos hecho en ese 10, ¿ya? Como ya tenemos, aquí vamos a crear la línea base en el taller 1, en el taller 2 que vamos a ingresar recursos, ¿no? Y sus categorías, los diferentes tipos de recursos. Cada clase específicamente es teórico-práctico. Digamos, no sé, un 30-40% teórico y 60% práctico. ¿Ya? En todas las sesiones tiene el mismo tenor. En la clase 12, profesor, como yo ya tengo, ¿no?, un cronograma GAN, ¿no?, que es aquí, entonces en la clase 12 voy a revisar un poco, ¿no?, sobre lo programado versus el avance real. Y generaré mi cronograma valorizado de obra y mi cronograma de adquisición de materiales y revisaré la línea base para la medición del desempeño. Muy bien. Ahorita vamos a ver una pequeña fracción, ¿no?, de lo que vamos a ver en el curso, ¿ya? Les voy a explicar levemente en qué consiste, ¿no? Primero vamos a ver, ¿no?, qué es el PMI, el PMBOK, qué es la dirección de proyectos, ¿no? Dice, es la aplicación de conocimientos. Los conocimientos están en estos libros que vamos a estudiar. Habilidades, propiamente de la persona, y que se pueden generar en función al estudio. Dice, herramientas y técnicas. Las herramientas y técnicas están en estos libros. Están aquí. Nosotros vamos a sacar fracciones, ¿no?, y nos van a ayudar en el proyecto. Entonces, para eso hay que conocer los enfoques de desarrollo. A ver, si yo desarrollo un proyecto de construcción, el enfoque tiene un enfoque predictivo. ¿Qué significa que sea predictivo? Que está orientado a un plan, ¿no?, que se conoce el alcance. Entonces, ¿yo qué conozco, no? El expediente técnico, conozco el presupuesto meta, el análisis de costo unitario, la relación de insumos. Eso lo genero en ese. También voy a encontrar que el cronograma GAN o cronograma de barras, el cronograma valorizado o el cronograma de adquisición de material, ¿no? Y eso, ¿dónde lo puedo generar? Con MS. Pero todo proyecto tiene un enfoque en el cual nosotros debemos de ejecutarlo y gestionarlo de una forma muy eficiente, ¿no? Entonces, para eso ubicamos el enfoque adaptativo, que está orientado al cambio. El proyecto cambia por algo que se llama incertidumbre y variabilidad. Estos conceptos los vamos a aterrizar muy bien en las sesiones con ejemplos, ¿no?, más prácticos y didácticos. Ahora solamente estamos nombrando. ¿Qué te suena seguramente más? El enfoque Lean, los tableros Kanban, el marco de trabajo Scrum, ¿no? Entonces, para dirigir proyectos nosotros necesitamos conocer a la PMO. ¿Quién se encarga de desarrollar este expediente? La Oficina de Gestión de Proyectos, el equipo de trabajo, ¿no? Y este equipo de trabajo, donde está, a ver, el presidente, el ingeniero de producción, el ingeniero de oficina técnica, el ingeniero de calidad, el ingeniero de seguridad, ¿no? El equipo de trabajo tiene diferentes roles. Por ejemplo, puede dar soporte, ¿no?, a otras PMOs, puede realizar el control, ¿no?, sobre el proyecto y también puede ejecutar el proyecto o ser directivo, dirección, ¿no? Entonces, este equipo de PMO lo que va a hacer es tratar de resolver la triple restricción. ¿Qué significa? ¿No? Tratar de cumplir con el alcance del proyecto dentro del plazo establecido, perdón, el plazo establecido y con el costo ya estimado, ¿no? Entonces, alcance, tiempo y costo. En esta clase, en este curso, vamos a revisar el alcance, el tiempo y el costo. ¿Cómo programar estos elementos?
Entonces, nosotros vamos a ingresar, ¿no?, dentro de la guía del PMBOK, ¿no? Y vamos a revisar que existen diferentes áreas de conocimiento: integración, alcance, cronograma, costo, calidad, ¿no?, recursos, comunicaciones, riesgos. Profesor, dentro de mi programación están incorporados los riesgos, deberían, ¿no? Luego, adquisiciones e interesados. Vamos a ver que hay 5 grupos de procesos: de inicio, de planificación, de ejecución, de control y cierre. Propiamente el PMI le dice procesos, ¿no? Todos estos que ves aquí son procesos, digamos que son flujos de trabajo. ¿Cómo creo un cronograma? A ver, paso 1, planificar el cronograma. Paso 2, definir actividades. Paso 3, secuenciar actividades. Paso 4, estimar la duración de las actividades. Paso 5, desarrollar el cronograma. Y luego en el paso 6, controlar. Recuerda que estas son las mejores prácticas en gestión de proyectos. Entonces, si nosotros revisamos, vamos a revisar el área del alcance, cronograma y costo, pues estaremos revisando la triple restricción, ¿no? ¿Dónde se acumula todo? Todo en el plan del proyecto, que digamos que es la analogía al expediente técnico. Muy bien, ¿no? Entonces vamos a ver que dentro de inicio tenemos 2 procesos. En planificación tenemos 24 procesos. En ejecución tenemos 10 procesos. En control tenemos 12 procesos. En el cierre tenemos un proceso. ¿Cuántos son? 49 procesos, ¿no? La naturaleza del curso es revisar estos procesos, ¿no? En cada proceso vas a encontrar entradas, herramientas y técnicas y salidas o resultados que te van a servir como entrada del siguiente proceso. Son flujos de trabajo, ¿ya? En las diferentes áreas, ¿ya? El PMI, repito, le dice proceso. Muy bien, entonces, si yo dentro del área de integración reviso el proceso, dice desarrollar el plan del proyecto. La tabla 4.1 dice plan para la dirección del proyecto y documentos del proyecto. Aquí a la mano izquierda veo todo lo que está dentro de mi plan, ¿no?, del proyecto o de una obra, si lo quieres llamar así, ¿no? Tiene el plan del alcance, el plan de requisitos, el plan del cronograma, el plan de costos, el plan de calidad, el plan de recursos, el plan de comunicaciones, el plan de riesgos, el plan de adquisiciones, el plan de interesados, el plan de cambios y el plan de la gestión de la configuración. ¿Qué es la gestión de la configuración? Es el orden de los trabajos. El ítem 13 te dice la línea base del alcance. Defines tu alcance, luego la línea base de costos, defines tus costos, y luego la línea base del cronograma, defines tu cronograma. ¿Cuál es el resultado? El ítem 16. Tienes tu línea base para la medición del desempeño. Vamos a aterrizar estos 4 puntos, ¿ya? Básicamente es control, ¿no? Control de la obra. Mira, el alcance, el costo y el cronograma te configura el desempeño de trabajo del proyecto. Dentro del área del alcance vamos a crear la EDT. ¿Qué es la EDT? Es la estructura de desglose de trabajo. Aquí vamos a definir qué trabajo vamos a realizar. Y aquí vamos a ver los procesos: planificar la gestión del alcance, recopilar requisitos, definir el alcance del proyecto, crear la EDT. En el proceso de crear la EDT tienes tu línea base del alcance. El siguiente proceso dice validar el alcance. ¿Con quién se valida el alcance? Con el cliente. Controlar el alcance. ¿Con quién controlamos el alcance? Con el área de calidad. Una vez que yo defino mi alcance, creo mi costo. ¿Dónde? En S10. Aquí voy a poder determinar el presupuesto: venta, meta o gastado. En los 4 procesos que son planificar los costos, estimar los costos, determinar el presupuesto. Determinar el presupuesto te deja la línea base de costos, ¿no? Luego controlar los costos, ¿no? Una vez que yo ya tengo mi línea base de costos,
voy a poder gestionar el cronograma, ¿no? Y en MS Project voy a gestionar un cronograma que es una herramienta de comunicación para poder revisar el estado del proyecto. Aquí tengo 6 procesos, ¿no? Planificar el cronograma, definir actividades, secuenciar actividades, estimar la duración de las actividades, desarrollar el cronograma te genera la línea base del cronograma. Estos son muchos de los términos que vamos a aterrizar en el transcurso de las 12 clases que vamos a tener, ¿no? Muy bien, vamos a controlar el cronograma y con estos, digamos, costos y cronogramas acumulativos generaremos las diversas curvas S, ¿no? La curva S programada, la curva S eh, real y la curva S proyectada, ¿no? Entonces, si nosotros revisamos esto aquí, acá estamos viendo a nivel de procesos, ¿no? De proceso de cada área. En la siguiente lámina vamos a ver a nivel de entregable, ¿no? En el alcance, ¿no? En mi línea base del alcance, qué voy a obtener? Voy a obtener, profesor, el enunciado del alcance, la EDT. Vamos a generar una EDT en la primera sesión, porque el enfoque del PMI te habla que puedes controlar y ejecutar el proyecto a nivel de la EDT. Luego vamos a incorporar el diccionario de la EDT. En el área de costos, vamos a ver qué es el presupuesto meta, incorporado la reserva de contingencia, ¿no? El análisis de costo unitario, la relación de insumos, ¿no? Todo esto en S10. En el área del cronograma, vamos a crear el cronograma meta o el cronograma de GAM, el cronograma valorizado y el cronograma de adquisición de material. ¿Cuál es el resultado? Tu línea base para la medición del desempeño. El avance a la fecha, el avance previsto y el avance proyectado. Estos 3 tipos de avance, estas 3 curvas S, se van a agrupar en un solo gráfico. Entonces, dentro del área del alcance, te mencioné que primero defino mi EDT en el proceso de crear la EDT. Crear la EDT es la estructura de desglose de trabajo. Consiste en subdividir los entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y manejables. La gerencia de proyectos te, te sugiere que definas tu EDT. Quizás ahorita no se entienda muy bien el concepto de EDT, pero con la parte teórica y el taller propiamente de una EDT de un proyecto multifamiliar va a quedar muy aterrizado. Significa obtener entregables. Profesor, un entregable concreto, acero, encofrado, ¿ya? Con la EDT defino mi alcance, creo mi costo y genero el cronograma, ¿no? La triple restricción, ¿ya? Digamos, vamos a estudiar así los temas, ¿no? Cada proceso tiene entradas, que están a la izquierda, herramientas y técnicas en la parte superior y te da un resultado, el producto, la línea base del alcance, ¿no? Miren, cuando hagamos la línea base del alcance, nosotros vamos a primero ver que tiene 3 componentes. La declaración del alcance, ¿qué es? Es un documento donde se va a explicitar los entregables y tareas necesarias del proyecto, ¿no? La EDT, vamos a generar una EDT. Vamos a ver en este taller a tener un presupuesto de un edificio y de este presupuesto vamos a crear la EDT, lo que es la que aparece aquí. Pero ¿por qué es importante una EDT? Una EDT es importante porque es el punto de partida, ¿ya? Para que puedas hacer estimaciones, presupuestos, cronogramas, gestionar los riesgos, crear los diagramas de red, controlar el proyecto, ¿no? Obtener tu lista de actividades, gestionar a las personas. ¿De dónde parte todo? De la EDT. El diccionario de la EDT te va a ayudar a conocer más de cada paquete. Profesor, del acero, cómo es la descripción del trabajo, a qué hito está asociado la entrega del acero, cómo podemos hacer estas estimaciones, a qué recursos son necesarios, ¿no? Qué actividades están asociadas. Entonces, una vez que yo defina mi alcance, lo siguiente que voy a hacer es ingresar al área de costos, ¿no? Y en el área de costos, en la fase de planificación, tengo 3 procesos. Primero,
planificar la gestión de costos, ¿no? Que mediante el juicio de expertos, personas con experiencia, y mediante reuniones tenemos un plan de costos, ¿no? Tu presupuesto incorporado con otras aseveraciones más. Ya, eso lo vamos a revisar en clase, ¿no? Luego, estimar los costos, ¿qué significa? A ver, hacer aproximaciones, ¿no? Profesor, ¿por qué el acero a mí me sale análisis de costo unitario 5.25 soles? A otra persona 5.28, 5.36, porque son aproximaciones, ¿no? Entonces, vamos a conocer acá diferentes herramientas, qué es la estimación análoga, qué es la estimación paramétrica, qué es la estimación ascendente y qué es la estimación por tres valores, ¿no? La estimación por tres valores te da la reserva de contingencia en el presupuesto. Cuando nosotros determinemos el presupuesto, ¿qué haremos? Sumar todos los costos que hemos estimado, ¿no? Entonces vamos a sumar costos como herramienta y vamos a tener la línea base de costos. Tu presupuesto meta. Luego, en el grupo de control, mediante controlar los costos, vamos a poder monitorear el estado del proyecto, ¿no? Aquí vamos a ver lo que es la gestión del valor ganado. La gestión del valor ganado nos sirve para poder controlar el proyecto. Ya revisaremos revisiones de desempeño, ¿no? Información sobre el desempeño de trabajo. También vamos a aterrizar muchos conceptos del área de costos, ¿no? ¿Qué es un costo variable? ¿Qué es un costo fijo? ¿Qué son los costos directos, los costos indirectos? ¿Qué es el costo de oportunidad? ¿Qué es un costo hundido o enterrado? ¿No? ¿Cómo se origina el capital de trabajo? ¿Qué es una depreciación contable y económica? La ley de los rendimientos decrecientes, que te ayuda mucho a determinar la cantidad de cuadrillas que necesitas en cada partida, ¿no? Y vamos a ver qué es aquellos costos devengados versus los percibidos, ¿no? Si nosotros revisamos los costos, vamos a poder ver este flujo de trabajo, ¿no? Yo necesito para planificar los costos definir el alcance, los recursos y emitir el acta de constitución, que es como la partida de nacimiento del proyecto. Entonces voy a poder estimar los costos, generar un presupuesto y luego controlar aquel presupuesto que tengo. Pero para controlar, ¿qué necesito? Entradas, datos de trabajo, ¿no? El tareo de obra, ¿no? Requisitos de financiamiento. El resultado es la información del desempeño. ¿Qué es esto? Valor ganado, ¿no? Entre otros elementos, ¿no? A ver, si nosotros revisamos un presupuesto debería tener esta estructura, que está alineado a estimar las actividades, estimar los paquetes de trabajo, revisar las cuentas de control. Las cuentas de control están muy alineadas, ¿no? A la EDT. Ya vamos a crear una estructura de control también, una estructura de control para el proyecto. Entonces vamos a tener las estimaciones del proyecto. A estas estimaciones que tú tienes, que son sencillamente, mira, las partidas, su metrado, su precio unitario y su parcial. Entonces, en total el proyecto suma 5 millones, sí. A eso hay que incorporarle la reserva de contingencia, ¿no? Por ejemplo, han hecho mal el trabajo del acero, de las columnas. Profesor, hay que volver a sacar las columnas, volverlas a colocar. ¿Quién asume este costo? ¿El presupuesto? No, la reserva de contingencia, ¿ya? Luego vas a obtener como resultado tu línea base de costos. Luego la organización va a sumar esta reserva de gestión dentro del presupuesto y el resultado es el presupuesto del proyecto o el presupuesto meta. Muy bien, esto vamos a verlo, ¿no? En parte práctica, ¿no? Y con un mayor análisis, ¿no? Esto, ¿y esto qué es? Análisis de riesgo. Está alineado a los riesgos del proyecto, ¿no? Entonces, una vez que yo ya defino un buen presupuesto, voy a poder ingresar, ¿no? O tener que gestionar los riesgos del proyecto, ¿no? Los riesgos del proyecto, miren, tienen 7 procesos, ¿no? Estos procesos que están aquí están acá. ¿Qué significa? Mira, el PMI te ayuda a que puedas tú gestionar los riesgos de tu proyecto de construcción, ¿no? ¿Qué pasos tienes que seguir para poder incorporar los riesgos a tu proyecto?
Número 1 te dice planificar la gestión de riesgo, ¿no? El resultado es el plan de gestión de riesgo. El proceso 2, identificar los riesgos. Primero vas a identificar los riesgos, ¿no? Vas a utilizar el análisis FODA o algunas revisiones y el resultado es un registro de riesgos preliminares. En el proceso de riesgos, hacer el análisis cualitativo de riesgos, digamos, de esta lista de riesgos, vas a darle mayor prioridad a algunos en función a lo que tu proyecto necesita. Quizás le darás mayor riesgo a aquellas actividades que sean más representativas en tu presupuesto, ¿no? Como el acero, el concreto y el encofrado. En el siguiente proceso, análisis cuantitativo de riesgos, digamos aquí, profesor, de 100 actividades escogí 10. Ahora, a estas 10 actividades le generas un costo, ¿no? Para eso vas a utilizar diferentes técnicas, ¿no? Digamos, la probabilidad de ocurrencia por el impacto. En el proceso 5 vas a planificar la respuesta a los riesgos, ¿no? Siendo muy estratégico y conociendo lo que son las estrategias por amenaza y las estrategias de oportunidad. En el proceso 6 vas a poder implementar la respuesta a los riesgos. O sea, profesor, yo tenía como 15.000 soles en acero. Bueno, entonces, ¿cuánto utilizaste aquí en la ejecución? Ya voy utilizando 8.000, porque colocaron mal el acero. Entonces, te darás cuenta que al final vas a poder hacer un análisis sobre la cantidad de dinero que tienes para asumir aquellos eventos que forman parte del proyecto. Y en el proceso 7, monitorear los riesgos, ¿no? Vamos a hacer una reevaluación de los riesgos. Recuerda que los riesgos se generan a lo largo de todo el proyecto. Todos los procesos tienen herramientas y técnicas que vamos a revisar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son necesarios para que tú gestiones tus riesgos del proyecto. Aquí también un flujograma de riesgos, ¿no? En función a los 7 procesos que hemos visto. Primero, profesor, planificar los riesgos. Primero, ¿qué hago? Identificar los riesgos. ¿Qué me genera? Un registro de riesgos. Luego le haré un análisis cualitativo y cuantitativo. Si el resultado es significativo, voy a poder escalar, evitar, transferir, mitigar o aceptar los riesgos. El resultado es un plan de respuesta y una implementación si fuera necesario. ¿Ya? ¿Y esto qué te va a dar como resultado? Aquellos riesgos residuales, el plan de contingencia y la actualización al proyecto. El resultado final, el monitoreo y control. También vamos a analizar algunos conceptos más definidos sobre los diferentes tipos de presupuesto. El presupuesto venta, que es aquel presupuesto acordado entre el cliente y el contratista. El presupuesto meta, ¿no? Que es el presupuesto acordado por el responsable de obra, el residente. El presupuesto real, que es aquel presupuesto realmente gastado, ¿no? Y aquí analizaremos todos estos conceptos y sobre el análisis de costo unitario, ¿qué características tiene? Es aproximado, ¿no? Es específico a un lugar y tiempo, ¿no? Porque los rendimientos son diferentes, es dinámico, tiene una elaboración tanto inductiva y deductiva y, ¿no? Puede ser precedida, ¿no? De costos anteriores, ¿no? Acá podemos ver la estructura del presupuesto, ¿no? El encabezado lo vamos a generar, ¿no? Donde en datos generales. El cuerpo del presupuesto, el costo directo, en la hoja del presupuesto. Y el pie del presupuesto, ¿no? Los gastos generales, la utilidad, el IGB, en el pie del presupuesto. Entonces, aquí nosotros podemos revisar un análisis de costo unitario. La partida es el concreto 210 en columnas, la jornada es 8 horas, el rendimiento es 10 metros cúbicos por día. ¿No? Tenemos mano de obra, materiales y equipos, ¿no? Profesor, acá son 5 personas. Son en total 2, 0.1, 2, 1, 12. 15.5 personas. Para mí, para otra persona pueden ser 10 o 12 o 16. ¿De qué depende? Del tipo de proyecto, porque todos los proyectos son diferentes. ¿Ya? ¿Dónde voy a encontrar esta información? En el repositorio de lecciones aprendidas. Proyectos históricos. Cantidad. ¿A qué se va la cantidad?
La cantidad dices jornada por cuadrilla entre rendimiento. 1.6, ¿cómo sale? 2 por 8 entre 10. Sumas estas cantidades, vas a tener cantidad de horas hombre. ¿Cómo se llama? Ratio. ¿Qué era el ratio? Es la eficiencia en el trabajo del proyecto, ¿no? O sea, tú tienes como ratio 13.68 horas hombre por cada metro cúbico que vas a colocar, ¿no? Y es lo que más o menos controlamos, es lo que controlamos en obra, específicamente las horas hombre en un proyecto de edificación. Luego, el precio, profesor, del operario, oficial y peón, tienen que ser, ¿no? De acuerdo a la revista Costos, ¿no? Con todos sus beneficios, sí, si es que eres contratista o subcontratista. Pero generalmente cuando eres subcontratista, ¿no? No se genera, ¿por qué? Porque no le pagan algunos beneficios. Vamos a revisar estos beneficios que tiene, ¿ya? Luego, para los materiales, aquí vamos a revisar el aporte unitario, ¿no? ¿Por qué piedra chancada es 0.8 y no 0.7? ¿Por qué arena gruesa es 0.50 y no 0.55? Esto viene precedido del aporte unitario. Tenemos que revisar especificaciones técnicas, hacer el cálculo seco, volúmenes absolutos y cantidad de materiales según la unidad de trabajo. Entonces, luego, los precios de los materiales, estudio de mercado. Si tú sumas los equipos de obra, el parcial que vas a tener, el ratio de equipos, ¿no? 29.35 soles por cada metro cúbico de concreto, ¿no? Esto vamos a ver un análisis un tanto mayor a cada parte, ¿no? De la estructura del análisis de costo unitario para poder nosotros hacer en su momento propiamente lo que dice el título, ¿no? Que dice análisis. ¿Cómo tenemos que analizar conociendo toda la estructura, ¿no? De esta hoja, ¿no? Nosotros entonces vamos a poder estimar, ¿no? Un presupuesto aquí, ¿no? En datos generales, calzado, en la hoja del presupuesto del cuerpo. Este es el cuerpo del presupuesto que vamos a crear, si no me equivoco. El diseño del presupuesto, ¿no? Los costos indirectos. Muy bien, ¿no? Entonces, si nosotros revisamos brevemente ahora el área del cronograma, el área del cronograma vamos a ver que tiene 6 procesos. Esto lo vamos a ver netamente en un taller. Planificar la gestión del cronograma te da un plan del cronograma. Definir las actividades, tenemos que utilizar diferentes herramientas, ¿no? La descomposición y la planificación gradual para obtener como resultado mi lista de actividades y mi lista de ellas. En el siguiente proceso, secuenciar las actividades, aplicando el método de diagramación por precedencia, obtendré mi diagrama de red, ¿no? En el siguiente proceso, estimar la duración de las actividades, aplicando las diferentes herramientas, estimación análoga, estimación paramétrica o estimación por 3 valores, y con el análisis de reserva encontraré la estimación, el tiempo de trabajo de las actividades. En el proceso de desarrollar el cronograma, aplicando el método de la ruta crítica, obtendré mi línea base de cronograma. Y en controlar el cronograma, voy a poder aplicar comprensión del cronograma. ¿Qué significa? Reducir la cantidad de días de la ruta crítica del proyecto, aplicando dos herramientas, intensificación y ejecución rápida. Es como cuando te piden un cronograma acelerado. Muy bien, entonces si nosotros lo vemos aquí de forma gráfica, el área del cronograma, el primer proceso, planificar la gestión del cronograma, te crea un plan. El proceso 2, definir las actividades, te crea un paquete de trabajo. Este paquete lo vas a descomponer hasta un nivel que tengas 9 actividades. Las 9 actividades del proyecto. En el proceso secuenciar las actividades, estas 9 actividades vamos a crear una secuencia lógica de trabajo. En el proceso de estimar la duración de las actividades, vamos a resolver cuánto duran estas actividades, ¿no? En el proceso de desarrollar el cronograma, encontraremos la ruta crítica del proyecto. Y en el proceso de controlar el cronograma, haremos control por medio de la herramienta llamada gestión del valor ganado, ¿no?
Aquí vamos a ver un poco, ¿no? Sobre lo que es, ¿no? Las curvas S, ¿no? De desempeño. La curva azul es el avance previsto, ¿no? Esto, ¿cómo se obtiene? Con mi cronograma. Con mi cronograma GAM, ¿no? Mi cronograma valorizado, ¿no? Profesor, el avance a la fecha es el avance que realmente has hecho, ¿no? Yo a la fecha 4 o al mes 4 debí estar avanzando el 25% del proyecto. En realidad dice que de rojo voy 10, ¿no? Digamos que estoy atrasado. Y lo que está de verde, ¿qué es? El avance proyectado, que tiene que ver con el juicio de expertos. ¿No? Estos algunos escenarios, miren, sobre lo que estoy comentando. El escenario optimista, profesor. En lo previsto tú tienes 30 semana 1, 40 semana 2, 30 semana 3, 100%. El escenario optimista, profesor. En la semana 1 voy 40. Ah, estás bien, estás mejor, ¿no? Estás hecho más de lo que había programado. En la semana 2, 45. ¿Cuánto te falta? 15 para completarse. El escenario pesimista, ¿no? Igual, semana 1 habías programado 30%, semana 2 40, semana 3 30, el 100%. Semana 1 miren, voy atrasado, voy el 20. La semana 2 debía ser 40, voy 30. La semana 3 debía ir 30, voy 25. Entonces me va a faltar una semana adicional, ¿no? Para completar el 100% del proyecto. ¿Ya? Luego vamos a hacer el taller, ¿no? El taller de incorporar la reserva de contingencia. Muy bien, entonces, C, control V. Miren aquí, este es él es la plantilla que vamos a crear, ¿no? Que tiene ítem, partida, unidad, metrado, precio unitario, costo, rendimiento, número de cuadrillas, tiempo más probable, tiempo optimista, tiempo pesimista, tiempo esperado, duración y duración calendario. En esta ocasión les voy a presentar solamente un ejemplo, ¿no? Digamos uno, la partida, no sé, tienes columnas en la obra, ¿no? Colocar acero en columnas, ¿no? Muy bien, profesor. Unidad, profesor, kilogramos. Metrado, no sé, que tengas 4.520 kilos. Precio unitario, 5,86, ¿no? ¿No? Recuerda que yo para generar esto, ítem, partida, unidad, metrado, precio unitario y costo, profesor, esto es mi presupuesto. Sí, lo que vas a traer aquí es tu presupuesto. Aquí vas a traer tu presupuesto, ¿no? Entonces, profesor, ¿por qué no se genera costo? El costo se genera ingresando recursos, ¿ya? ¿No? ¿Dónde generamos recursos? Aquí, vista, detalles, ¿no? Aquí vamos a generar los recursos. Muy parecido al S10. ¿Ya? Muy bien, entonces, profesor, el rendimiento. ¿Cuánto es el rendimiento del acero? Un rendimiento promedio. ¿Cuántos kilos hacen? ¿Cuántos kilos elabora una cuadrilla? Profesor, 250 kilos. Número de cuadrillas, a ver, dos personas conforman una cuadrilla en esta parte, ¿no? Una cuadrilla. ¿Qué ves? Mira, 18,08 ¿qué? Días. ¿Qué quiere decir? Mira, tienes 4.000, ¿no? 4.520 kilos entre 250 kilogramos por día, ¿no? O sea, sería esto entre, entre esta multiplicación. ¿Cuánto sale? 18,08 días, ¿no? Mucho tiempo, ¿no? Profesor, voy a aumentar las cuadrillas. Tres cuadrillas. 6 en 6 días, ¿no? ¿Qué significa? 4.520 kilos entre 250 por 3 cuadrillas. 250 por 3 es 750. O sea, 4.520, perdón, entre 750 te da 6,03. ¿Qué es eso?
el tiempo más probable, el tiempo de tus cálculos, ¿no? Porque tú tienes en tu presupuesto el rendimiento y el número de cuadrillas, lo tienes en tu análisis de costo unitario, ¿no? Estos son insumos que necesitas para que tú puedas generar tu cronograma, ¿ya? Este es el cronograma GAN. Profesor, ¿qué más? Mire, el mejor escenario, el tiempo optimista. Profesor, si me demoro 6 días, no sé, mi mejor escenario es que a veces falta cero, el personal tiene o no tiene PPs, entonces mi tiempo optimista para mí, que sean 7 días, ¿ya? Para otra persona puede ser 8, ¿ya? Eso es muy importante. El tiempo pesimista, ¿no? El peor escenario que tú te puedes imaginar. El peor escenario para algunos puede ser 8, ¿no? Para otros puede ser 9, ¿no? Eso ya depende de cada uno. Vamos a dar algunas pautas, ¿no? Para colocar estos términos, ¿no? Y si tú te das cuenta, profesor, acá dice 7.34 días. ¿Qué significa? Sumar estos tres tiempos, sumar estos tres tiempos, 6.03 más 7 días más 9 días entre 3 se llama distribución triangular, ¿ya? Te da como resultado 7.34 días, tiempo esperado en realizar. Profesor, ¿y qué es la duración? Mira, la duración es lo que aparece aquí en tu cronograma de GAN. Profesor, si el tiempo esperado es 7.34 días, ¿no? Sería, profesor, aquí, a ver, el inmediato superior, 8 días. Entonces, yo aquí, no, yo voy a analizar internamente. Profesor, si el tiempo de los cálculos es 6 días, digamos, yo estoy colocando, ¿no? Aquí, ¿cuánto? 8 días, ¿no? De 6 días a 8 días. Tengo 2 días de reserva de contingencia. Otra persona puede estimar que sea un día. Otra persona puede estimar que sea 3 días. Pero sí tienes que tener reserva de contingencia en tu cronograma y en tu presupuesto. Porque cuando no tenemos estos conceptos bien definidos, es que no terminamos el proyecto en el tiempo establecido y con el costo estimado, ¿no? De una forma análoga vamos a incorporar en el presupuesto la reserva de contingencia. Pero hay que entender, ¿no? Que esto de los cálculos no debe quedar aquí. Hay que incorporar esta pequeña reserva, ¿no? Yo sé, digamos, internamente que aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6 días, más el domingo 7, 8, 9 días, profesor. La duración calendario es 9 días. ¿Por qué? La duración calendario incorpora los domingos y los feriados, pero la duración, días efectivos de trabajo, o sea, de lunes a sábado son 6 días, más el lunes y el martes son 8 días. ¿Ya? Aquí vamos a crear, ¿no? Un proyecto completo, ¿no? Incorporar la reserva de contingencia a un cronograma, digamos, ¿no? Completo, ¿no? Sobre una vivienda. O sea, la naturaleza del curso es definir el alcance, crear un presupuesto, un análisis de costo unitario, una relación de insumos, incorporando sus reservas con el enfoque del PMI y revisando diversas herramientas. Y luego con eso crear un cronograma, ¿no? El cronograma GAN, que tenga reserva de contingencia, el cronograma valorizado de obra, el cronograma de adquisición de materiales, ¿no? Ese es el concepto de la naturaleza del curso, lo que vamos a ver. Sócrates me dice, pero ¿cuál es el rendimiento por hombre diario? A ver, por hombre, por día, el precio de la varilla debe hacer alguna tabla oficial o gobierno, colegio, ingeniero, no. A ver, el enfoque real del acero es este. Profesor, en mi partida de acero, ¿no? Dice que yo tengo, ¿no? Profesor, tantos kilos, ¿ya? 250 kilos, ¿qué significa? Estos 250 kilos lo va a hacer una cuadrilla. ¿Cuánto conforman una cuadrilla? Dos personas, un operario y un oficial, ¿sí? Deberían de colocar 250 kilos, pero detrás de ellos están las diversas fases del acero, ¿no? El corte, el habilitado, ¿no? Este prearmado, si es que estuviera. Pues ellos también tienen un costo, sí, todos ellos están incorporados aquí solo en el colocado, porque lo otro forma parte de la ejecución de la obra.
nosotros vamos a generar en un cronograma actividades que generen valor. ¿Ya? Profesor, a ver, no solamente es colocar, hay más pasos, sí, pero ya están incorporados en este rendimiento estándar que se le da. Es un promedio. Profesor, si yo veo que el proyecto es más complejo, depende del volumen de acero, sí, del espesor también. Te diría que en la central hidroeléctrica mi rendimiento promedio era 500 kilos, no 300, era 500 kilos porque era acero de 1 pulgada. Generalmente tenía acero de pulgada, ¿ya? ¿No? Mucho tiene que ver estos, digamos, 250 kilos o 300 es para un proyecto estándar. Una vivienda multifamiliar, un colegio emblemático, ¿no? Y este acero se incorpora a todas las partidas, ¿no? Cimientos, columnas, vigas, losa aligerada, losa maciza. Este es el concepto que se tiene, ¿ya? ¿Alguna consulta? ¿Duda? ¿Está claro? ¿Dudas que tengan? Bueno, entonces eso sería todo conmigo. Este es un pequeño avance de lo que vamos a ver a lo largo del curso. La naturaleza del curso que tenemos es esta, ¿no? Está. Primero vamos a ver el PMI, el área de costos, S10, ¿no? Vamos a revisar al final las 12 clases, ¿no? A medida que vayamos avanzando las clases se van a ir subiendo las sesiones. Pero recuerda que esto es secuencial. Necesitas la clase 1 para hacer la clase 2. Necesitas la clase 2 para hacer la clase 3. Y así secuencialmente, porque son procesos que vamos a seguir a lo largo de las sesiones. ¿Ya? Tiene la misma naturaleza las sesiones que el enfoque del PMI. Son pasos, procesos de gestionar de forma eficiente las diferentes áreas del. En este caso, como somos oficina, vamos a gestionar alcance, costo y crónica. Muy bien, eso sería todo conmigo. A menos si tuvieran más dudas. Igualmente, gracias. Ujú. Sí, a ver, el plan de contingencia a veces lo utilizamos, por ejemplo, miren, a ver, un plan de contingencia, profesor, digamos, está asociado, digamos, si yo voy a hacer un colegio, no, profesor, ¿dónde estudian los niños? Si vamos a construir el colegio. El plan de contingencia significa construir un colegio provisional para que ellos vayan estudiando hasta que nosotros terminemos el proyecto, ¿ya? Básicamente, la reserva de contingencia es propiamente el concepto de incorporar más tiempo y un costo adicional al cronograma y al presupuesto. ¿Ya? Son temas un tanto diferentes. Espero que se haya entendido. Profesor, las licitaciones nos piden, sí te piden incorporar los riesgos, hacer esta lista de actividades, estos cálculos, sí te lo exige también el Estado y los contratos NEC también, ¿no? Están en esta lógica, ¿no? Los contratos NEC que hace alinean todo lo que tiene que ver el enfoque del PMI, el enfoque del Last Planner y lo deberíamos de trabajar de forma colaborativa. Y en el caso de la gestión de riesgos, ya es cuando el proyecto, o sea, yo puedo, digamos, hoy hacer una lista de posibles riesgos en función a mi experiencia, pero la realidad es que propiamente a medida que avance el proyecto se van a generar más riesgos, sí. Por eso es que el área de riesgo se gestiona a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, en todas las fases. Entonces tenemos que tener un equipo, ¿no?, que gestione riesgos, que sea proactivo y reactivo, ¿no?, porque es parte del proceso constructivo. Ya, los riesgos siempre van a estar presentes, riesgos positivos y riesgos negativos. Los riesgos positivos, ¿cuáles son las oportunidades? El análisis debería ser, yo considero, semanal, ¿no? Eso, Gerald Gardenia, lo maneja el contrato NEP, se llama eh, registro de alertas temprano, alertas que nos damos entre contratista y subcontratista o cliente y contratista. ¿Qué revisamos ahí? Riesgos del proyecto. Ya que seguramente lo vamos a comentar en clase, ¿no? Un poco de los contratos NEP también, para que vean que ahí gestionan de forma más influyente los riesgos del proyecto.
¿Habrá algún proyecto en específico? Sí, Sócrates. El proyecto que nosotros vamos a desarrollar a lo largo de las 12 sesiones, un solo proyecto. Y vamos a incorporar todas las herramientas, ¿no? O sea, haré un proyecto, definiremos el alcance, haremos su presupuesto, su relación de insumos, generaremos sus reservas, luego generaremos un cronograma que tenga reserva de contingencia en función al presupuesto que ya previamente definido y generaremos el valorizado y el cronograma de adquisición de materiales y revisaremos el desempeño de trabajo. Todo es sobre un solo proyecto, las 12 sesiones. Muy bien, ¿alguna duda? ¿Se puede usar Registry Express honestamente? A ver, lo que pasa es que, a ver, eso depende mucho de la herramienta que tú quieres usar, ¿no? Puede ser S10, Excel, Delphi Express, lo que nosotros consideremos. Al final lo que tenemos que entender muy bien son los conceptos, el uso eficiente de las herramientas, ¿no? El software, ¿ah? El software es fácil de aprender, de realizarlo. Por ejemplo, Project es un poco de Excel con algo de diagramas, ¿no? Lo que tenemos que aprender bien son los procesos que tenemos que desarrollar y hacer un cronograma eficiente, un presupuesto eficiente. Como decir, cuando se aplica este concepto es como una emergencia no prevista. No es una emergencia porque, a ver, nosotros sabemos, ¿no? En el proyecto que a veces hay retrabajos, ¿no? Propiamente por el proceso constructivo, ¿no? Que a veces falla la llegada de concreto a obra, entonces el proyecto se atrasa un día, sí, ¿no, profesor? A veces no llega el material, ¿no? Digamos, son riesgos para nosotros ya conocidos, la mayoría, que se podrían dar y a veces se dan. Entonces, si se dan, profesor, yo debería de qué? De tener algo, un presupuesto y un tiempo, ¿no? Para que me pueda, digamos, salvaguardar estos eventos que ocurren. Muy bien. Mira, Geraldine, eso de la probabilidad de ocurrencia básicamente son para diversos escenarios, ¿ya? Pero nosotros podemos también incorporar de una forma muy sencilla lo que es la probabilidad de ocurrencia por el riesgo. ¿Qué significa? Es un porcentaje que tú le das a que algo que tú estás pensando puede ocurrir, 10%, 20%, y le generas un presupuesto estimado para que tengas esta reserva a nivel de costo. Eso se llama análisis cuantitativo de riesgos. Bueno, que lo hemos visto ligeramente, ¿no? En un par de lados. ¿Y qué es eso, profesor? Es lo que nosotros hemos incorporado en la reserva de contingencia, pero de una forma más directa, ¿no? Colocando la cantidad de días. Y es ese concepto que buscas lo vamos a hacer cuando hagamos reserva de contingencia en el presupuesto. Eso de la matriz de probabilidad por el impacto, o ocurrencia también se le dice. Muy bien. ¿Más dudas? ¿Consultas? Me dice, los imprevistos se adicionan en el presupuesto. Hay partidas que sufren cambios por diferencia de volúmenes. Eso tiene que ver con el tipo de contrato. Si es un contrato a suma alzada o a precio unitario o mixto. Vamos a aprender si ahí se va a incurrir en qué, en deductivos o adicionales. Por eso también es importante entender el tipo de contrato que tenemos, que no tiene que ver con la reserva de contingencia, ¿no? Eso depende mucho del contrato. Hay diferentes tipos de contratos, ¿no? Contrato de precio unitario, contratos, ¿no? O costos reembolsables, o contratos NEC también, NEC 3, NEC 4, también hay FIDIC, hay varios en realidad. Depende mucho a qué se alinee la organización y la ejecución del proyecto.
Si los costos varían, vamos a tener que utilizar, ¿no? Si es un proyecto, la fórmula polinómica, ¿no? Llevar el costo de un proyecto en un tiempo a otro, ¿ya? Ingeniero, ¿podría recomendar un libro? El libro que nosotros vamos a compartir en la clase son el PMBOK sexta edición, el libro ágil, donde encontramos Lean, el PMBOK séptima edición y la guía de procesos. Te recomendaría que revises el PMBOK sexta edición, el área de riesgos, ¿no? Lo que yo he mencionado en una lámina, ¿no? Sino que ya que leas el libro, ¿no? Propiamente. Y te va a aterrizar muchos conceptos. En realidad tiene diversas herramientas. Muy bien. ¿Alguna consulta más? En la sesión 1 es donde vamos a compartir, ¿no? Los libros del PMI que están en castellano, ¿no? O en español, si lo que quieras. Y lo que nosotros vamos a estudiar son muchas de las áreas que están ahí, de las 10 áreas de conocimiento. Pero vamos a ver, ¿no? Los temas centrales, ¿no? Para no leer un libro. Ese libro tiene como 800 hojas. Muy bien, ¿alguna otra consulta? El horario y la fecha del inicio, eso, Sócrates, eso con el área de soporte de GESCO. No me acuerdo en qué hora está, sinceramente, ahora. Pero eso es con el área de soporte de GESCO, ¿no? Horarios y fecha. De República Dominicana. Qué bueno. Básicamente el curso está alineado mucho al PMI, ¿no? Al PEMO, ¿no? Al área de costos y al área de cronograma. Muy bien, señores. Entonces, hasta ahí sería conmigo, si no tuvieran más consultas. Bien, ingeniero, muchas gracias por la clase del día de hoy, el webinar realizado. Igualmente, gracias a ustedes. Muy buenas tardes con todos. Nos vemos en las Nos clases. vemos en el Inscríbanse. curso. Nos vemos en el curso. Hasta luego. Bien, ingeniero, excelente, muchas gracias. Estimados participantes, por el chat del Zoom he compartido un enlace en donde podrán registrarse para poder participar en el sorteo que les comenté al comienzo. Vamos a dar unos minutos para que logren registrarse todos y dar inicio al sorteo mencionado. El sorteo es para los premios del sorteo son 3 semibecas para nuestro curso especializado Costos, Presupuestos y Programación de Obras, que estará iniciando este 7 de noviembre. Vamos a dar unos minutos más. Bien, como les mencionaba, el sorteo es para el premio del sorteo son 3 semibecas para el curso especializado Costos, Presupuestos y Programación de Obras, que dará inicio este 7 de noviembre, jueves 7 de noviembre. Los días en los que se van a dictar las clases van a ser los días jueves de 8 a 10:30 de la noche y los días domingos de 2 a 4 de la tarde. El curso estará conformado por 11 sesiones y el docente a cargo será el ingeniero Hilario Rojas Espinosa, quien ha realizado el webinar del día de hoy. ¿Correcto, estimados? Entonces vamos a ver si ya lograron registrarse
todos los participantes. A ver, vamos a dar un par de minutos más. Son 4:09. 4:11 damos inicio al sorteo realizado que les indiqué. Si han visto el enlace, lo voy a volver a enviar nuevamente por el chat del Zoom para que puedan visualizar el enlace del sorteo. Bien, estimados, les vuelvo a mencionar que el sorteo vamos a tener 3 ganadores que tendrán el beneficio de obtener una semibeca para nuestro curso especializado Costos, Presupuestos y Programación de Obras con S10 y MS Project. El curso estará iniciando este 7 de noviembre y los días en los que se van a dictar las clases van a ser los días jueves de 8 a 10:30 p.m. y los días domingos de 2 a 4 de la tarde. El curso está conformado por 11 sesiones y el docente a cargo será el ingeniero Hilario Rojas Espinosa. ¿Correcto? Vamos a dirigirnos entonces al formulario que les hemos compartido para que se puedan registrar y poder dar inicio al sorteo indicado. Bien, vamos a registrar, vamos a ver todos los datos de los que se han registrado para el sorteo. Un minuto, por favor, voy a pasarlo. Los datos de los registrados. Les comparto pantalla para que puedan visualizar que aquí están todos los datos de los que se han registrado en el formulario del sorteo. Vamos a pasarlos por acá para poder dar inicio. Bien, a ver, ¿están todos? Sí, correcto. Entonces ya tenemos aquí todos los datos de los participantes que se han registrado en el formulario. Vamos a iniciar. Vamos a ir a la primera. Ahorita vamos por el primer ganador de la semibeca para el curso especializado Costos, Presupuestos y Programación de Obras. Vamos por el primer ganador. Mucha suerte a todos. Mucha suerte a todos. Ahí vamos. Por el primer ganador de la primera semibeca. Bien, felicitaciones Kevin Núñez Flores. Eres el primer ganador de la semibeca para nuestro curso especializado, Costos, Presupuestos y Programación de Obras. Perfecto, vamos por el segundo ganador. Mucha suerte a todos. En caso vuelva a salir el joven Kevin Núñez, volvemos a girar la ruleta para poder darle la oportunidad a otro participante. Bien, vamos por el segundo ganador. Mucha suerte a todos. Felicitaciones, Jason. Eres el segundo ganador de la semibeca para nuestro curso especializado. Estamos anotando por acá sus nombres para el día de mañana contactarnos con ustedes. Bien, vamos por el tercer y último ganador de las semibecas para nuestro curso especializado, Costos, Presupuestos y Programación de Obras, que estará iniciando este 7 de noviembre.
Bien, vamos por el tercer ganador. Excelente, felicitaciones Sócrates, Rafael Arquímedes, eres el tercer ganador de la semibeca para nuestro curso especializado. Muchas gracias a